la doctora Xiomara Rodríguez de Cordero, doctor y postdoctor en Ciencias Humanas, especialista en grupos, familias y terapia familiar, magíster en Ciencias, mención orientación en Sexología, profesora titular de la Universidad del Zulia, jefa de la sección de familia del Centro de Investigaciones en Trabajo Social, editora de la Revista Venezolana de Trabajo Social de la Universidad del Zulia y adscrita a la línea de investigación, representaciones, actores sociales y poder y espacios de poder, nos dará su ponencia Procesos de Investigación Crítica. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, encantada de estar acá. Gracias por la invitación recibida. Lo que yo les voy a hablar hoy, bueno, no sé si de verdad va a ser actualización, porque en realidad yo lo que traigo a partir de lo que es mi experiencia como profesora de seminario de grado de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Zulia, profesora del posgrado de Intervención Social, y he tenido pues algunas asesorías con estudiantes, he sido tutora de estudiantes de la maestría de orientación. Nosotros en trabajo social venimos desde la escuela del pregrado, venimos trabajando la investigación desde el pregrado, incluso desde los primeros semestres del pregrado, con asignaturas básicas como epistemología de la ciencia, introducción a la investigación, e incluso desde las prácticas profesionales en ambientes comunitarios y en ambientes institucionales. Ya realizamos procesos de sistematización de la experiencia como base de lo que pudiera ser ir hacia procesos de investigación. Y finalmente, el estudiante, en los 2 últimos semestres de la carrera, hace 2 seminarios, 1 y 2, donde entonces desarrolla un proceso de investigación. Generalmente, de acuerdo con lo que es la pauta, casi como que el modelo, luz, el proceso es que primero el estudiante debe elaborar su proyecto de investigación y luego lo que se llama aplicar el proyecto de investigación. Desde hace algún tiempo, digo yo, como desde el año 2000, yo vengo incursionando, al igual que otros profesores en nuestra escuela, yo vengo incursionando en una forma diferente de trabajar, de hacer ese trabajo del seminario 1 y 2. Entonces, no partimos o no parto yo de elaborar un proyecto, sino de más bien que el estudiante haga una interacción con la realidad y a partir de esa interacción encuentre un problema de investigación en la realidad que empieza a construir ya, porque desde ese momento él comienza con prácticas de observación y con prácticas de entrevista, incluso de intercambio con actores sociales de esa realidad, y a partir de ese trabajo, cuando ellos traen al seminario el trabajo investigativo que han hecho, entonces comienzan la reflexión. Comienza una reflexión que parte entonces de decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué método estás aplicando? ¿Qué camino has asumido? Y de allí entonces comienza entonces el proceso reflexivo, de manera que el seminario es entonces un proceso reflexivo. Quiero hacer este preámbulo para que nos ubiquemos en el contexto desde el cual surge entonces estas reflexiones, que no es más que eso lo que yo traigo hoy, unas reflexiones que no tienen ánimo de generalizarse,
ni de presentarse como que esta es la manera como se tienen que hacer las cosas, sino sencillamente pues hablar de lo que es esta experiencia, ¿no? Y de los resultados que para mí han sido satisfactorios, porque el estudiante cuando termina el seminario entonces se siente empoderado del proceso de investigación. Desde luego que entonces cuando va a presentar su trabajo tiene que presentarlo de acuerdo con los cánones del modelo, y eso ya está dicho desde el principio. Ellos saben que después que ellos han tenido este proceso, ellos tienen que asumarse al modelo y asumen el modelo y presentan su trabajo. Entonces aprenden las dos lógicas, aprenden esta lógica desde la experiencia y la otra lógica que es desde el modelamiento de lo que es y lo voy a decir así entre comillas, del método científico, ¿no? Entonces ellos aprenden las dos lógicas y se sienten empoderados de todo ese proceso. Entonces yo llamo a esta forma de investigar, les digo a ellos, esto es una investigación no preescrita, porque no está escrita antes de hacerla, sino que la escribimos después que la hacemos. En el posgrado eso ha tenido más problemas que en el pregrado, porque en el pregrado yo estoy en los 2 semestres con los estudiantes y ellos viven todo el proceso conmigo, y ya después el jurado los ve ya cuando presentan su trabajo, y por lo general es aprobado mención publicación, aprobado mención no sé qué, cualquier mención les dan, ¿no? Y ellos dicen, sabemos investigar ya, ¿no? O sea, estamos empoderados de la investigación. Pero en la maestría o en el doctorado entonces ya es un poco diferente, porque para que les aprueben un proyecto de investigación, para que el tutor comience con ellos el proceso, tienen que tener un proyecto aprobado. Entonces ya está prescrito. Ya después les voy a contar qué hago con los estudiantes de posgrado, qué hago con ellos para que podamos hacer este proceso. Bueno, entonces esto que yo les he hablado lo llama Ibáñez, el autor del libro Más allá de la sociología. Él lo llama investigación crítica, porque incluso él en su libro propone los grupos de discusión como método de investigación y luego lo critica. O sea, después que nos propone y nos dice el método del grupo es lo excelente, es lo mejor, y nos describe todo, entonces después al final nos dice esto no sirve para esto y para esto y para esto, estas son las críticas que tiene, y yo he encontrado esta manera de solventar la crítica que le estoy haciendo al método. Entonces, leer ese libro para mí fue así como que descubrir así como que el agua tibia, ¿no? O sea, un descubrimiento. Después me di cuenta que hay otros autores que vienen trabajando con investigación crítica, pero yo no lo sabía, ¿no? Entonces, estoy así como que con ese descubrimiento que hice, ¿no? Para referirse a una mirada del saber científico como manifestación de poder. Porque ¿qué es un modelo? Cuando nos dicen sigue ese modelo, es que ese modelo es lo ideal. Entonces ahí hay una visión de poder. O sea, yo que estoy en peores condiciones debo seguir un modelo para parecerme a eso que es lo ideal. Entonces ahí hay una relación de poder. Oculta su marca, el modelo oculta su marca, ese proceso, precedido por dispositivos prácticos con efectos visibles e invisibles que ejercen su poder con base a la homogeneidad social. ¿A qué se refiere Ibáñez cuando nos habla de dispositivos prácticos con efectos visibles e invisibles? Dispositivos prácticos, recordemos que ese término, bueno, lo toma Ibáñez de Foucault, cuando nos habla Foucault de los dispositivos, aquellos elementos que nos ubican. El podio, por ejemplo, es un dispositivo de poder, porque se asume que quien se para aquí es un experto que viene a hablarle a los que no saben algo, ¿no? Porque se están actualizando en algo que no estaban actualizados.
porque, bueno, de repente, bueno, yo creo que aquí hay mucha gente que maneja el libro de Ibáñez, lo que pasa es que para mí es un descubrimiento, ¿no? Pero para ustedes no tiene nada de descubrimiento, y mucho menos Foucault con los dispositivos, ¿no? Visibles e invisibles, nos habla él de por ejemplo, la encuesta. Él dice la encuesta abiertamente, la encuesta para hablar de la investigación cuantitativa, la encuesta tiene un dispositivo visible que es un formulario, así lo llamamos. Pero ¿cuál es el dispositivo invisible? Es un examen. Le estamos haciendo a alguien un examen, o cuando nos aplican a nosotros una encuesta, nos están haciendo un examen para saber si sabemos de algo que nos están preguntando. Eso es lo invisible. En la investigación cualitativa, las entrevistas a profundidad, una entrevista, visiblemente decimos que es una conversación entre dos personas, pero en lo invisible es una confesión. Y nosotros nos comprometemos cuando hacemos una entrevista desde la perspectiva cualitativa a que incluso la identidad de las personas entrevistadas o de la persona entrevistada no será revelada. Es un dispositivo entonces de dominación como invisible, como confesión. Sin embargo, fíjense cómo entonces se homogeniza, o sea, son dispositivos que vienen de considerar que todo lo que está en la sociedad es homogéneo. Por eso, y hablamos entonces de la emergencia de la heterogeneidad que existe, porque ¿quién de nosotros es igual a otro de los que estamos acá? Todos tenemos diferencias. Sin embargo, cuando investigamos, atendemos al conglomerado social y a cada uno de los actores sociales que están en ese conglomerado, como que si yo investigo a uno, eso me hablará del todo. ¿Sí? Homogenización. ¿Sí? Entonces, en realidad, encontramos es heterogeneidad. Entonces, desde esa heterogeneidad genera entonces procesos de investigación que tiene cada uno su propia forma de manifestarse y su propia forma de hacerse. De allí que entonces, desde esta perspectiva, no hablamos de metodología, sino que hablamos de una metódica del proceso de investigación, que se parece a, recuerden lo que les decía, cuando vienen los estudiantes con su proceso de investigación ya iniciado, entonces empezamos esa búsqueda, esa reflexión de a qué método se parece más, porque como ha sido hecho desde la espontaneidad de cada proceso de investigación, desde luego que se puede parecer a múltiples métodos a la vez, pero ¿a cuál se parece más? Entonces vamos a acercarnos más a ese y a construir la metódica desde el rigor de ese método. Entonces, una perspectiva crítica implica la creación de un enfoque personal, porque cuando ese estudiante va a la realidad, a una realidad, no a la realidad, a una realidad social, él se va a encontrar allí con una cantidad de situaciones y hay algo que es lo que él va a decidir investigar. Y esa mirada que él hace de esa situación, problema o de ese tema que le motivó, lo va a ver él desde un enfoque personal. Entonces, se va a crear un enfoque personal a partir
de una práctica interactiva que emerge del trabajo societal, porque precisamente yo lo que quiero convencer al estudiante de trabajo social es que él, una vez egresado, él hace investigación, porque la investigación es inherente al ser humano, no solo al profesional de trabajo social, sino es inherente al ser humano. Investigamos, les digo yo, desde que nacemos, comenzamos a investigar y así comenzamos a conocer el mundo que nos rodea a partir de la investigación. Solo que en ese momento no lo llamamos investigación porque no sabemos, recién nacidos no sabemos que existe la investigación, pero ya estamos investigando. No sabemos qué método es. Y el camino para construir ese proceso metódico entonces es la reflexión, porque todo lo que hacemos entonces es reflexionar sobre ese proceso de investigación que estamos realizando. Allí es muy importante, desde trabajos sociales estoy hablando, quizás también desde otras disciplinas o desde otras prácticas profesionales como educación, psicología y el derecho, la sociología, que tenemos entonces los postulados del paradigma emergente que conlleva a una diversidad y multiplicidad de enfoques interpretativos como sustrato de esos postulados del paradigma emergente, donde el diálogo es un instrumento operativo. Recuerden que, la profesión del trabajo social es fundamentalmente una profesión de diálogo. Es una profesión en la cual se entra en interacción con otros actores para el desarrollo, pues, de los procesos profesionales. Entonces, siendo esto una práctica interactiva y reflexiva, tenemos esa práctica entonces está cuestionada a partir de lo que serían las críticas al discurso de la modernidad de las ciencias, de ese modelo científico, digamos, monolítico, y surgen nuevas respuestas epistemológicas donde destaca el paradigma emergente, que como lo ha llamado el profesor Miguel Martínez, el paradigma cualitativo. Entonces, fundamentalmente, estas investigaciones tienen un corte más cualitativo. No se niega que los estudiantes puedan utilizar otro tipo de técnicas, porque eso es lo que es lo cualitativo y lo cuantitativo, el uso de técnicas. Proponemos entonces pensar en investigación, o no es que se lo proponga a ustedes, es que eso es lo que nos proponemos en el seminario. No como medio tradicional de comprobación empírica, en la cual entonces tenemos que proveernos primero de un proyecto donde tenemos tantos capítulos desarrollados y luego vamos a aplicar, sino como un proceso que emerge del seno del mismo trabajo societal. Cuando hablamos de la reflexión como construcción del camino, entonces el aspecto reflexivo del trabajo social nos conecta con los aportes de la denominada investigación de segundo orden, que también es otro libro de Ibáñez también. Según estos aportes, la naturaleza del objeto social es reflexiva por su interacción recíproca con el conocimiento social. Es decir, aquello que ya estamos cansados de escuchar, de que el sujeto investigador forma parte de la realidad que investiga. No es otra cosa que eso. Entonces, él también, el sujeto actor, como yo prefiero llamarlo, actor de la construcción del conocimiento, es reflexivo como sujeto, sujetado por las condiciones socioculturales
y también como sujeto que modifica el objeto social con el cual se relaciona. Dado que estas investigaciones se realizan en contexto latinoamericano, entramos aquí a plantearnos esas reflexiones desde las palabras de Dussel, de que es el método, hablamos del método de pensar latinoamericano. Para Dussel, el método del pensar latinoamericano plantea una nueva posibilidad de pensar, que significa volver sobre lo recorrido, reflexionando sobre el camino que hemos andado y en el cual la verificación se cumple a posteriori. Entonces, no partimos de una verificación a priori, sino de una verificación a posteriori, es decir, después que hemos desarrollado el proceso. Eso implica incluso que los estudiantes conectan este proceso de investigación con sus procesos anteriores, con los procesos de los que les he hablado, de los procesos de sistematización de experiencia a nivel de las prácticas profesionales. Entonces, bueno, así como lo hicimos en el semestre tal, cuando fuimos a la comunidad tal, y desarrollamos un trabajo que no tenía la intencionalidad de una investigación, porque era la intencionalidad de la acción, de una acción profesional, pero que luego al sistematizar ese proceso de acción profesional, encontramos que ellos lo encuentran, o sea, lo asemejan a lo que estamos haciendo en el seminario. O sea, les parece algo conocido. De acuerdo con este autor, con Dussel, el pensar o reflexionar surge desde el mundo de la cotidianidad. Cuando surge este reflexionar sobre lo que hacemos, se produce una ruptura con ese mundo cotidiano en el que vivimos. Eso es lo que probablemente sucede cuando comenzamos a reflexionar en colectivo acerca de lo que ha hecho cada quien cuando ha salido a buscar un tema de investigación y un problema de investigación. Bueno, quizás es lo que ha sucedido o quizás es lo que yo quiero pensar que ha sucedido. Que a veces nosotros queremos pensar que es eso lo que estamos haciendo, ¿no? Y a veces que lo que estamos haciendo es otra cosa. Perdón. Los postulados que plantea el profesor Martínez acerca del paradigma emergente, yo no voy a entrar en esto porque esto pues es ampliamente ya conocido. Para el paradigma emergente, estos son los 5 postulados que plantea Martínez: el conocimiento personal, el conocerse internamente, la autoorganización que deviene de los planteamientos de Maturana, del mundo autoorganizado, de los sistemas autoorganizados, la ontología sistémica y la complementariedad. En esta parte del conocimiento personal es muy interesante el planteamiento que hace la profesora Gurdian, Alicia Gurdian, en su libro El paradigma cualitativo en investigación. Ella plantea que un primer paso que debe hacer todo investigador o investigadora debe ser la autobiografía intelectual. A eso ella lo llama el viaje intelectual. El viaje. Porque si estamos hablando que desde que nacemos estamos investigando, entonces Alicia Gurdian nos invita a que identifiquemos cuál fue esa primera vez que recordamos que investigamos y cómo fue que investigamos. De lo que recordamos
¿A qué edad comenzamos a investigar? ¿Y cómo fue que comenzamos a investigar? Sin que supiéramos todavía que eso era investigación. Entonces es una autobiografía, pero desde los procesos de investigación. Hay un chico en la escuela que él, bueno, es máxima calificación, estudió 2 carreras al mismo tiempo y en las 2 salió máxima calificación. Ahora está haciendo la maestría, maneja 3 idiomas. Y yo le hice esta pregunta a él: ¿cuándo fue la primera vez que investigaste? Y entonces me dijo: es que yo creo que yo empecé a investigar desde que nací, porque yo sí era preguntón. Yo todos los días preguntaba. Y entonces en mi casa no me daban respuesta a las preguntas, porque yo preguntaba tanto que les fastidiaba y no me respondían. Ya decían: ahí viene el preguntón. Entonces yo aprendí a leer solo. Antes de ir a la escuela ya yo leía, porque dice, debe ser que alguien alguna vez me dijo que las respuestas estaban en los libros. Y si las respuestas estaban en los libros, entonces yo tenía que aprender a leer para dar respuesta a mis interrogantes. Ah, por eso es que yo estudio tanto, por eso es que yo leo tanto. Entonces ahí está una respuesta, ¿no?, de la forma de investigar que tiene cada quien. Y entonces nos podemos preguntar, examinar a cada uno de nosotros cómo fue que comenzamos a investigar desde niños. ¿Cuándo fue la primera vez que investigamos? La primera vez que sentimos esa necesidad de conocer algo e iniciamos un proceso de investigación, sin saber que era un proceso de investigación y cómo era, ¿no? Entonces esa es la invitación que nos hace Gurdjieff, y es muy interesante porque ella inclusive nos va dando tips a medida que vamos leyendo el libro. Es un libro muy didáctico, en tipo manual de investigación, ¿no? Ganó el premio UNESCO este libro en el año, creo que 2005, y ella va diciendo unos tips muy interesantes de cómo hacer la autobiografía, ¿no?, en esta parte del conocimiento personal, que es algo que tengo que decir con honestidad que no lo logro practicar en todos los grupos de seminario, ni con todos los estudiantes. Esta parte de la autobiografía, les hablo de eso a los estudiantes, y el que quiera hacerlo lo hace, porque creo que ya es como una falta de respeto de mi parte exigirle eso a chicos de pregrado. Me parece que es como, sí, es irrespetuoso. Digo, Xiomara, es irrespetuoso hacer esto. Entonces, se los digo, les hablo de eso, pero dejo, bueno, que cada quien, con su libertad, el que quiera, y de verdad que me han surgido chicos y chicas que tienen vocación por la investigación, se descubren esa vocación por la investigación, y entonces comienzan a innovar, a encaminarse pues en ese proceso. Entre la diversidad de enfoques interpretativos, hacemos, en el seminario no solamente vemos los enfoques interpretativos, vemos también los enfoques cuantitativos, también los vemos. Se hace como ya ellos han visto asignaturas anteriores, investigación 1 y 2, donde han visto los diferentes métodos de investigación, entonces lo que hacemos es un refrescamiento con respecto a los diferentes métodos, con los mismos libros que ellos han utilizado en sus clases anteriores de las otras materias. O sea, se les pregunta: ¿qué libros manejan ustedes de investigación? Ah, bueno, manejamos este. Ah, bueno, con eso mismo vamos a trabajar. De manera que no sea una carga para el estudiante, sino que sea más bien una cosa bonita, agradable, que les dé una actividad que ellos puedan manejar, que ellos no se sientan ignorantes
con respecto a lo que estamos haciendo, sino que ellos están manejando unos temas con los libros que ya ellos conocen. El diálogo como instrumento operativo, esto yo lo trabajo mucho en el seminario, porque es precisamente, bueno, esa es la base, como yo les decía, de la base dialógica pues, del trabajo social, la interacción, ¿no? Entonces, trabajamos mucho esto, el diálogo como operativo, se abre la posibilidad de acercarse a la comprensión del punto de vista de los otros, ¿no? O sea, fundamentarles por qué es importante ese diálogo, porque si yo no entro en el diálogo me voy a quedar solo con el punto de vista mío, o sea, con mi punto de vista, mientras que que es el principio de complementariedad del que nos habla Martínez en los postulados de la investigación interpretativa o del paradigma emergente, superadora del gran monólogo científico. Por lo tanto, exige un esfuerzo por desarrollar los elementos conceptuales que propicien la construcción de un nuevo espacio intelectual y de una plataforma mental y vivencial compartida. ¿De qué elementos conceptuales o con qué elementos conceptuales trabajamos nosotros en el seminario? Bueno, con los elementos conceptuales de las asignaturas que ellos han tenido dentro de la propia formación profesional. No se les exige algo más allá de eso, sino solamente lo que ellos conocen. Con lo que ustedes conocen, ¿cómo? Vamos entonces nosotros a cotejar las categorías emergentes o las marcas guías, como las llamaría Moreno, que van surgiendo de esa transcripción de los diálogos, porque vamos a transcribir los diálogos que ellos han obtenido con sus entrevistas. Ese es ya el proceso metódico. Me gusta mucho trabajar con Martínez, porque Martínez es como más sencillo para los estudiantes, en función de que ofrece instrumentos que ellos pueden manejar y con los cuales ellos se pueden lucir ante un jurado. El formato de la entrevista, que se coloca la entrevista de un lado, numerado, y del otro lado van las categorías. Entonces, bueno, eso a ellos les da un empoderamiento de lo que es la investigación. No me gusta tanto trabajar con la forma como trabaja el profesor Moreno, porque me parece que es un poquito, me parece a mí, ¿no? Disculpen, un poquito más fuerte para el estudiante, que es de pregrado, aunque nosotros tenemos experiencia de investigación convivida desde nuestro pregrado. Tenemos profesores y profesoras que son alumnos directos del profesor Moreno y que desarrollan en el seminario de grado investigación convivida solamente. El estudiante que se inscribe con ese profesor sabe que va a ser investigación convivida. Y si le gusta, pues se inscribe en ese seminario. Bueno, a veces que no es tanto que le guste, sino a veces que se acaban los cupos y entonces no le puede tocar también. Bueno, vuelvo con esto, con la creación de un enfoque de investigación, porque implica un acto de creación personal. Bourdieu nos dice que es una perspectiva mental, un abordaje o una aproximación ideológica, nos dice ella. Y bueno, hay como mucho hincapié en esta parte del enfoque de investigación. Los procesos investigativos que se desarrollan desde esta perspectiva están centrados en la vida cotidiana, desde la perspectiva crítica de la que estoy hablando. La vida cotidiana de los actores. Llámense, actores son todos. Actores son los que investigan y actores son los investigados. Todos los participantes del proceso investigativo. Desde condiciones de relacionabilidad y lógicas reflexivas. Hay una relacionabilidad, hay una interacción, hay una relación, pero también eso acompañado de una lógica reflexiva. Vamos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Estos enfoques críticos, aquí viene mi defensa, ¿no?, permiten comprender
cómo los actores dan un sentido, una lógica, un orden a su vida cotidiana. En este orden de ideas destaca la interpretación de símbolos como el lenguaje, la vestimenta, los gestos, los rituales en las interacciones, la forma como cada quien se presenta a sí mismo ante los demás, el sentido que cada quien da a su acción y a su mundo para comprender la simbología y el sentido de la interacción. Establecer una nueva conciencia entre investigadores y sujetos relacionados en una práctica investigativa hacia la importancia del consenso social para producir conocimiento mediante la interacción y la reflexión, con consecuencias trascendentales en torno a la concepción del conocimiento y el papel de quienes investigan. Aquí voy a decir un comentario que me hacía un estudiante porque, bueno, uno de los textos que nosotros trabajamos en esta perspectiva crítica es a Paulo Freire, desde la educación, desde la crítica a la educación bancaria. Entonces me decía un estudiante: profesora, ¿y cómo hacemos nosotros cuando los investigados no quieren ser actores sino sujetos y quieren ser investigados? ¿Cómo hacemos nosotros? Porque hay gente que no quiere entrar en esta lógica. Estos enfoques también garantizan la visibilidad de lo social, porque si nosotros no vamos con un proyecto previamente escrito, aumenta nuestra capacidad de dejarnos sorprender, aumenta nuestra capacidad de descubrimiento. Vamos a descubrir cosas que no sabíamos. Si ya nosotros lo sabemos todo y ya vamos a investigar, no, porque yo todo esto lo sé. Yo lo que voy a investigar es este pedacito nada más. Entendiendo la vida social desde el criterio del actor, cuyo mundo significativo es compartido. Las perspectivas críticas también implican devolver a los actores lo que les pertenece. Porque si todos somos actores y lo que estamos construyendo nos pertenece a todos, entonces eso implica prácticas de devolución. Implica entonces que cuando los chicos van a presentar sus trabajos, de repente van las personas, ¿cuánto? 10. Gracias. De repente pueden estar allí esas personas que participaron del proceso de investigación y de hecho por lo general están. Incluso puede haber procesos de investigación donde la devolución se da antes de ir a defender el trabajo de grado o a exponer el trabajo de grado. Pueden hacerse procesos en los cuales se da esa devolución y las personas participantes de la investigación opinan sobre los resultados de esa investigación e inciden en cómo se van a escribir esos resultados. Porque yo lo que quise decir no fue eso, yo lo que quise decir fue esto otro. Tú no estás interpretando lo que yo dije en forma adecuada. Entonces, o no, sí, eso es lo que yo quise decir, esa interpretación, esa categoría que estás utilizando allí, y entonces las personas participantes de la investigación entonces entran a conocer todo ese proceso de investigación, que es una categoría, los chicos tienen que explicarle. Bueno, nosotros sacamos aquí categoría, nosotros tomamos la entrevista, la transcribimos, la colocamos en este formato, hicimos el proceso para sacar las categorías fue estas son nuestras categorías. Nosotros pensamos que esas categorías se corresponden con las teorías tales, tales y tales que nosotros hemos estudiado en nuestra carrera, y todo eso, ese es un proceso de investigación donde todos están, los actores están participando, ¿no? Cuando dije así, bueno, ustedes dirán investigación, acción, participante, ¿no? Sí, sin embargo, hay una autora norteamericana, por cierto, que ya habla de la acción-investigación y no de la investigación-acción, porque en la investigación-acción también se construye un proyecto, también es preescrita, y cuando yo voy
a la realidad, hacer la investigación, ya yo tengo mi proyecto escrito y ya yo sé que yo voy a hacer investigación-acción. Pero no es esto lo que hacemos nosotros. Lo que hacemos es que dentro de la acción, o sea, comenzamos con la acción. Y luego de la acción, reflexionamos de esa acción y construimos el proyecto. Entonces vamos a ver aquí cómo el proceso, una perspectiva crítica, entonces implica prácticas de devolución, reconoce la heterogeneidad presente en la realidad, reconoce la existencia de relaciones de poder, no tenemos que ocultarlo, reconoce o intenta, motiva procesos colectivos, porque todos los estudiantes del seminario están enterados de todos los procesos de investigación que se están desarrollando y participan de todos esos procesos, no como que ellos son los que están haciendo la investigación, sino que participan acompañando ese proceso y escuchando en cada momento del proceso cómo vamos. Incluso cuando hay una parte que para los chicos es como que cuesta arriba, que es la parte de la interpretación de los discursos, las categorizaciones, es difícil para los muchachos esa parte. Entonces nosotros hacemos un proceso en el aula que se llama el círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico consiste en que los chicos van con su grabadora y con un altavoz para que se escuche la entrevista, por lo menos partes, no toda la entrevista, sino partes. Una parte seleccionada al azar. La escuchan todos, el que hizo la entrevista guarda silencio y el resto empieza a opinar a qué se le parece eso. ¿Qué categoría para él significa lo que la persona está diciendo? Eso ayuda mucho a los chicos porque les ayuda a hacer su proceso de categorización. Devuelve los datos a quienes los producen y es no prescrito. Este sería el proceso que más o menos yo les he relatado acá. Bueno, en realidad este es un proceso que estamos viviendo, que se está vivenciando en este momento. Lo que yo he hecho hasta ahora es escribir ponencias como esta y presentarles ante un público para recibir feedback, para recibir retroalimentación, para que me digan no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, o sí, o yo también lo estoy haciendo y lo hago diferente, me parece que está fallando en esto, o me parece que estás haciendo esto bien. O sea, para eso vine, ¿no? Y para eso estoy yendo, a diferentes eventos de investigación. Cuando la profesora muy gentilmente me invitó, dije, lo veo como oportunidades para compartir la experiencia. Y después podré escribir algo, ¿no? más sustentado. Por ahora lo que estoy es en este plano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Xiomara Rodríguez de Cordero, por su excelente ponencia.